Gracias, presidente. Dado lo avanzado de la hora, trataré de ser breve. Quiero comenzar agradeciéndole a usted. Como presidente, lideró un debate que fue absolutamente garantista. Participaron todos los senadores interesados en opinar, en dar sus conceptos, sus votos sobre los artículos que hacen parte de este proyecto de ley. Cada artículo y cada proposición fue votada individualmente. Eso al país le da la tranquilidad de que es un debate que no se hizo apresuradamente, no fue un debate que se haya tomado a la ligera. Este es un trabajo que, como lo hemos dicho varias veces en estos últimos días, es de 2 años, porque comenzó el año pasado con la preparación de un documento que sirvió de punto de referencia, que fue debatido a comienzos de este año por parte de los expertos que lo elaboraron, y ya en este último tramo se convirtió en un proyecto de ley. Y desde el momento en que se radicó el proyecto de ley hasta el día de hoy, que han transcurrido más de 2 meses, podríamos decir que todos los días, incluyendo los feriados, hubo algún tipo de actividad relacionada con el proyecto, bien sea conferencias, seminarios, foros o reuniones de las comisiones económicas o reuniones con los ponentes, todos los días. Se escuchó al país, se escucharon todos los puntos de vista para tratar de formar alrededor de este proyecto de ley un cierto consenso sobre lo que debe ser una reforma estructural. Y esto, en las últimas semanas, aquí ya en las plenarias, pues hizo parte de unos debates intensos, unas largas jornadas, donde tuvimos la oportunidad, insisto, de revisar todos y cada uno de los temas que hacen parte de esta reforma. Esta es la primera reforma en Colombia en muchos años, décadas diría yo, que es realmente estructural, es decir, que abarca la globalidad del estatuto tributario y que no tiene un propósito fiscalista, sino también un propósito de mejorar la estructura tributaria de Colombia, simplificarla, hacerla más competitiva, más amigable hacia el contribuyente, pero sobre todo de poner un foco en la evasión, en reforzar los mecanismos de lucha contra la evasión. Aquí se tomaron decisiones muy importantes que el país llevaba discutiendo durante muchísimos años, como la penalización de la evasión o el cambio a la estructura de las entidades sin ánimo de lucro en lo que tiene que ver en su relacionamiento con el Estado colombiano. De manera que son muchos los temas, es tarde para entrar en todos y cada uno de ellos, pero el mensaje a los colombianos es uno. Aquí se actuó con profunda responsabilidad del gobierno en presentar un proyecto de ley que realmente sus frutos se van a cosechar a futuro, porque esta es una reforma que va a dar unos resultados cuando este gobierno ya no esté en ejercicio. Es decir, se está actuando con grandeza, se está haciendo una reforma pensando en los siguientes gobiernos, no pensando en el corto plazo. Eso es actuar, insisto, y gobernar con responsabilidad. Esto nos va a ayudar desde ya a que Colombia logre primero consolidar su calificación, que es algo que nos permite a todos acceder a un financiamiento más económico, y eso ayuda a la inversión. No vamos a gastarnos los escasos recursos pagando intereses, sino que los utilizaremos para hacer más inversión social y más inversión productiva. Eso es muy importante para Colombia y eso es muy importante para la economía colombiana. También se actuó con un criterio de competitividad, buscando que el empresariado colombiano tenga unas condiciones más favorables, más propicias, y ante las cuales el empresariado tiene que responder con muchísimo compromiso, porque aquí se ha hecho un gran esfuerzo en bajar la tributación, en eliminar una serie de impuestos que venían desde hace muchos años, como el impuesto a la riqueza, y de esa manera es un voto de confianza en el empresariado para que realmente aproveche estas condiciones tributarias para invertir más, para generar más empleo formal. Y por otro lado, una gran responsabilidad social, porque si no hubiéramos hecho esta reforma, el país habría tenido unas consecuencias muy lamentables en materia de los programas sociales que han ayudado a que mejoren las condiciones de vida de millones de compatriotas. No hacer la reforma habría significado poner en riesgo todos esos avances y exponer
a millones de personas a regresar a una condición de pobreza. Eso como nación no lo hubiéramos podido tolerar, no lo podemos aceptar, tenemos que seguir avanzando. Entonces, una reforma de mucho trabajo, de mucha dedicación y de mucha responsabilidad, donde el Congreso de la República actuó con un criterio grande. Aquí hubiera sido posible adoptar posiciones populistas, taquilleras, de corto plazo, pero el Congreso tomó la decisión de asumir un costo político con el convencimiento de que están primero los intereses de la patria, los intereses de Colombia, que los intereses individuales de cada uno de nosotros. Es decir, primero la patria, primero la nación, primero el bienestar de nuestros compatriotas, antes de pensar en nosotros mismos. Y eso es algo que hay que reconocerle al Congreso de la República, porque sabemos que muchas de estas medidas en el corto plazo son impopulares y que sus dividendos solo se cosecharán más adelante con el tiempo. Entonces muestra grandeza, muestra que tenemos un Congreso respetable, un Congreso dispuesto a tomar decisiones difíciles por el bien de la patria. Presidente, aquí se trató un tema por parte de varios de ustedes que han hecho las intervenciones en el último momento y me quiero referir a él. Y es el tema relacionado con los aportes a salud de los pensionados de Colombia. El Congreso actuó correctamente en el día de hoy, porque haber introducido ese tema en este proyecto de ley, en esta reforma tributaria, hubiera generado vicios de inconstitucionalidad, debido a que el tema no fue tratado en las comisiones económicas y por lo tanto no tenía consecutividad y además no tenía unidad de materia. El Congreso actuó con mucho criterio, porque haberlo tratado hoy hubiera podido generar una enorme vulnerabilidad legal a ese tema que es tan importante para los pensionados de Colombia. Hay otro proyecto de ley que ha venido haciendo tránsito en el Congreso de la República sobre ese punto en particular, dedicado exclusivamente a ese aspecto, al aporte a salud de los pensionados, al cual le queda un último debate pendiente, el cuarto debate aquí en la plenaria del Senado. Entonces, nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a trabajar, presidente, con los ponentes de ese proyecto de ley, con las personas que usted designe, presidente, para encontrar en ese cuarto debate una fórmula que nos permita ir avanzando en el objetivo de ese proyecto, en el objetivo de ese proyecto de ley, para que podamos ir mejorando las condiciones de los pensionados colombianos en cuanto a sus aportes a salud. Lo tendremos que hacer de una forma que consulte las realidades y posibilidades fiscales de la nación, pero siempre con el objetivo de ir cumpliendo con ese propósito, de mejorar las condiciones de los pensionados en lo relacionado a sus aportes a salud. Ese debate seguramente se dará a partir del mes de marzo del próximo año. Y aquí no le estamos sacando el cuerpo a esa discusión, simplemente queremos que se dé en el escenario natural, que es ese proyecto de ley, donde el gobierno llega con un propósito constructivo, de buscar una fórmula, de buscar una salida, de buscar un mecanismo gradual que nos permita ir cumpliendo con ese propósito. De manera que, señor presidente, le damos la tranquilidad a la plenaria del Senado de que el tema se abordará en el momento que ese tema llegue a esta plenaria con una fórmula que nos permita, insisto, encontrar una solución gradual, que nos permita avanzar en esa materia. De manera que, señor presidente, simplemente agradecer una vez más a usted. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los ponentes y coordinadores ponentes de este proyecto de ley. Trabajaron arduamente,